politización de la educación durante el gobierno peronista. La politización de los contenidos escolares, un rasgo que, como hemos señalado, es común a todos los sistemas sociales y políticos, adquirió durante el periodo del gobierno peronista un carácter específico. En principio, como ocurrió en casi todos los gobiernos del siglo, el Estado ejerció un control de la educación. Pero, por otro lado, mediante estrategias diversas, sometió a los docentes a presiones para que se adaptaran a sus requerimientos. Entre dichas estrategias puede mencionarse la creación de la Unión de Docentes Argentinos, un sindicato docente, y, en 1954, la promulgación del Estatuto del Docente Argentino del General Perón. Este documento fue muy mal recibido porque, a pesar de que atendía a reclamos históricos, tenía un tono claramente partidario. Otra estrategia consistió en obligar a los docentes a afiliarse al partido. Muchos maestros y profesores se enfrentaron abiertamente con el gobierno y entonces fueron cesanteados. En segundo lugar, el adoctrinamiento político se presentó en las escuelas de una manera más cruda y evidente, mediante la introducción de contenidos directamente partidarios. En los libros de lectura aparecían textos en los que se hablaba de Perón y Evita, se elogiaban sus actos de gobierno, se hacía un encomio de sus personas y se los presentaba como figuras cuasi parentales o héroes del pueblo. Algunos ejemplos de estos libros son Justicialismo, Tiempos Nuevos, Privilegiados, Evita, Patria Justa y Pueblo Feliz. En otros casos, los nombres de Perón y Evita eran utilizados para aprender a deletrear y a escribir. Una de las lecturas escolares obligatorias era La razón de mi vida, de Eva Perón. Entre las rutinas, los rituales y los símbolos introducidos en las escuelas pueden mencionarse los siguientes ejemplos. En las aulas o en las oficinas administrativas de los edificios debía haber fotografías o imágenes de los líderes del partido. En los discursos pronunciados durante los actos patrios se debía elogiar a Perón y Evita y hablar de su gobierno. También, todos los niños debían aprender la marcha peronista. En tercer lugar, el peronismo desplegó otra estrategia que, hay que señalarlo, además de tener fines partidarios, constituyó también una política de avanzada en términos de promoción de la salud y educación, destinada a inculcar valores sociales. Esta estrategia consistió en la creación de instituciones, eventos y movimientos que, directa o indirectamente, apuntaban a menudo al adoctrinamiento de los jóvenes. Entre ellos pueden mencionarse la Unión de Estudiantes Secundarios, los Juegos Nacionales Evita y el Movimiento de la Juventud Peronista, posteriormente transformado en Juventud Peronista, entre otros. En definitiva, el primer plan quinquenal del gobierno de Perón fue un proyecto ambicioso y constituyó un desafío político importante. Aunque muchas de las intenciones y objetivos quedaron solamente en los papeles, hizo posible de todos modos una democratización de la educación y de la cultura que no tenía precedentes en la historia argentina. Una crítica importante que se le puede hacer, sin embargo, se refiere a la forma en que el gobierno desarrolló sus políticas, la cual implicó muchas veces una distribución de ideologías que, explícita o implícitamente, se efectuó a través del sistema educativo. Esto fue claramente perceptible en los contenidos ideológicos partidarios que contuvieron tanto el diseño curricular como los textos de lectura de la época peronista, así como las prácticas escolares mismas. Pero también es importante señalar que, aunque suele ponerse en evidencia esta situación solo cuando se habla del peronismo, el conjunto de los gobiernos del período utilizó al sistema educativo para difundir o imponer sus concepciones políticas.